Hola, espero se encuentren bien y ahora vamos a seguir con esta serie de videos para cubrir los contenidos del curso de Mike Yellow Belt. Mi nombre es Adrián Aguilar y la idea de estos videos es poder ayudarlos a desarrollar competencias en resolución de problemas y análisis de datos utilizando la metodología de Mike. Ahora vamos a empezar el segundo módulo asociado a la fase de analizar, enfocados específicamente en las prácticas de análisis de regresión lineal. En este momento vamos a ver 4 diferentes herramientas principales. Una es análisis de datos simple. Vamos a explicar un poco cómo utilizar de manera pragmática los gráficos de dispersión y vamos a entrar ya en detalle al tema de regresión lineal para finalizar con un poco de regresión múltiple y cómo podríamos utilizar esto para optimizar los procesos. Como recién hablamos, el primer nivel del análisis de datos es poder transformar la información y presentarla de manera adecuada para que los analistas puedan interpretarla y tomar las decisiones correctas. En ese sentido, vamos a usar herramientas como los paretos, los diagramas de dot plot, histogramas, que nos permiten mostrar frecuencias y magnitud de en dónde podemos encontrar un factor común o un comportamiento extraño para poder entonces de ahí que el equipo de trabajo identifique dónde están las causas raíces de estos factores que parecieran atípicos o extraños en el proceso. No existe una única herramienta para esto, pero estos gráficos permiten identificar adecuadamente esos principales factores y esos comportamientos extraños y son gráficos sencillos de interpretar. Cuando la información se presenta de manera muy compleja, entonces no se van a encontrar este tipo de relaciones o de patrones atípicos que deben ser investigados por el equipo. También es importante tener en cuenta que muchas veces es necesario realizar varios paretos o varios histogramas o varios gráficos para poder encontrar este patrón que andamos investigando y no necesariamente con una única gráfica vamos a poder representar que hay algo extraño para poder entonces seguir con la siguiente etapa de investigar por qué está pasando ese comportamiento atípico o extraño. También hablamos que existen algunas herramientas que nos permiten representar adecuadamente la variabilidad y entonces cumplir con el propósito de transmitir adecuadamente la información para que sea analizada e interpretada de manera correcta. Entonces, aquí hablamos del gráfico de boxplot, que nos permite ver en el tamaño de la caja la variación de un proceso, graficando los valores entre el cuartil 1 y el cuartil 3 de una muestra y también el valor máximo y mínimo, pero también tenemos los gráficos de intervalos de confianza. Estos gráficos nos permiten entonces comparar procesos y analizar la variabilidad de un proceso. Entonces estos gráficos lo que nos permiten es comparar dos procesos y en lugar de usar una serie de tiempos que a veces es difícil hacer la interpretación adecuada, nos permite consolidar la información de algún factor en específico o de varios factores o comparar dos procesos para entonces que el análisis sea más sencillo. Recordando nuevamente que el propósito acá es que la información pueda ser interpretada de manera adecuada. Entonces tenemos que escoger gráficos que nos permitan hacerlo de manera sencilla y en el caso de la variabilidad, el gráfico de boxplot o el gráfico de intervalos de confianza nos permiten hacer eso de manera muy adecuada. Aquí ponemos un ejemplo donde tenemos varios procesos y si yo tuviera que graficarlos con series de tiempos, tomaría un poco más de tiempo interpretarlos. Sin embargo, con estas herramientas es fácil encontrar que hay algunos patrones, como los que se están marcando acá, que muestran un comportamiento diferente al resto de la muestra y entonces nuevamente y ahora el equipo puede enfocarse en estos factores para analizar por qué se comportan de manera diferente y qué es lo que hay que hacer para entonces identificar cuáles son las causas raíces que pudieran estar afectando en un proceso. Ahora ya vamos a entrar en el tema de regresión lineal y correlación, pero para eso primero necesitamos explicar un poco el diagrama de dispersión o el análisis de dispersión. El análisis de dispersión básicamente lo que muestra es los datos graficados en dos ejes o dos variables. Normalmente vamos a utilizar una variable dependiente e independiente, pero pudiera que no necesariamente sea este el caso. El análisis de dispersión permite generar una gran cantidad de conclusiones, recordando que lo que buscamos en la mayoría de los casos del análisis de datos simple es encontrar algún patrón que nos permita definir que hay algún elemento importante para ser investigado. Una manera empírica de hacer eso es definir algunos límites para los diferentes factores que se están graficando y entonces tratar de encontrar ahí algunos patrones. Inclusive esto podría adecuarse de manera que sea necesario para encontrar entonces un patrón común que le permita al analista investigar ese comportamiento. Nuevamente, esta es una forma muy sencilla de utilizar un gráfico de dispersión. Los límites
no necesariamente se tienen que calcular de alguna forma, se pueden utilizar basados en la experiencia que tenga el equipo de trabajo para definir, bueno, a partir de este valor, todos los valores pueden estar considerados altos. Aquí escogimos dos niveles, pero podríamos haber escogido más para hacer una segmentación de datos y encontrar si existe o no alguna relación entre ambos. Nuevamente aquí estamos haciendo una segmentación bastante empírica, pero para esto nuevamente se supone que el equipo de trabajo tiene las competencias funcionales adecuadas, que podría definir cuáles son estos límites para entonces encontrar los patrones comunes que indican que hay algo que tiene que ser investigado. Pero también esto permite también hacer un análisis más sencillo, sin mucha matemática, y podría también ayudar al equipo a acelerar lo que son las siguientes actividades de la etapa de analizar. Los gráficos de dispersión nos van a ayudar a entender cómo los datos estudiados se comportan en relación a dos variables de desempeño o a una variable de desempeño y una variable de respuesta, que sería lo más común, y entonces tratar de encontrar acá alguna relación entre las dos variables o algún patrón particular. Sin embargo, como hablamos, existe una forma más empírica que es tratar de encontrar los patrones de manera visual, pero hablamos también en las primeras etapas que el propósito de un buen análisis de datos es poder transmitir la información para que los analistas o el equipo de trabajo, si estamos hablando de un proyecto de IMAI, puedan interpretarla de manera correcta. Entonces, dijimos que pueden utilizarse, por ejemplo, la experiencia y las competencias del equipo para definir algunos límites y identificar entonces algunos cuadrantes que permitirían buscar esos patrones de manera más sencilla. Si no los dibujamos o no los reflejamos adecuadamente, entonces va a ser más difícil para los equipos de trabajo encontrar esos factores comunes. En ese sentido, lo primero sería definir cuáles serían esos límites que pudieran separar la variable 1 y la variable 2 y entonces, ahora sí, separarlos en el gráfico para que los analistas puedan encontrar si hay algo que se comporta de manera extraña. Cuando esto no se hace visual, entonces la interpretación de estos patrones queda de manera también muy individual y hace ser difícil poner al equipo de acuerdo. Otro tip que podemos utilizar para esto es agregar colores para separar diferentes categorías. Es decir, podemos tener dos variables de desempeño, los datos a analizar, pero vamos a utilizar colores para ver si existe o no alguna relación entre algunos datos que los vamos a ir identificando con los colores que tenemos ahí. Nuevamente, cuando tenemos herramientas dinámicas, esto se pueden categorías que están identificadas con los colores, yo los puedo estar mostrando y ocultando para así ayudar a que el proceso de análisis sea más efectivo. También podemos hacer el uso de las burbujas que nos pudieran ayudar a mostrar la magnitud que hay de algunos de los datos en relación a las dos variables que se están estudiando. Aquí podemos empezar a combinar también lo que es los diferentes elementos, que serían los ejes que terminan definiendo algunos límites que pudieran diferenciar las dos variables, las escalas a nivel de tamaño a través de las burbujas y colores para las categorías. Lo que sí hay que tener cuidado con este tipo de combinaciones es que no sobrecarguemos mucho la información, porque también entonces tiende a confundir a los analistas. Es mejor buscar de una manera un poco más adecuada y si es necesario preparar 2 o 3 gráficos con la misma información para que el equipo de trabajo o el analista, la persona que lo va a interpretar, lo pueda hacer de manera sencilla, porque con mucha información un gráfico realmente lo que hace es confundir a las personas. El análisis de dispersión nos permite identificar relaciones entre los datos. Vimos que una forma de hacer esta búsqueda de relaciones o agrupar los datos es mediante la segmentación de la información o definición de grupos, ya sea con los cuadrantes o de alguna otra forma, que le podemos llamar clústeres. Estos clústeres permiten al equipo de trabajo o al analista buscar patrones atípicos o patrones que sean necesarios ser investigados para entonces así hacer alguna mejora en el proceso. Las prácticas y los tips que vimos para hacer este tipo de segmentación se basan básicamente en el expertise del equipo de trabajo y las competencias que tengan, de manera que se basan fundamentalmente en características empíricas. Para análisis de causa simple esto pudiera ser suficiente, sin embargo, para un análisis de causa más complejo pudiera ser necesario utilizar métodos de clusterización. Los métodos de clusterización hacen una relación entre los datos y definen los clústeres de manera estadística. Tienen la ventaja nuevamente que no interviene el expertise de la gente, no son empíricos, son matemáticos y son muy utilizados, por ejemplo, cuando estamos ante sistemas de información con muchos datos como Big Data y otros sistemas similares donde no necesariamente se tiene que tener una relación exacta entre los datos, pero sí hay que buscar alguna forma de cómo relacionarlos para poder entonces enfocar los esfuerzos y enfocar las estrategias que tenga la compañía.
Estos métodos no van a estar como parte de módulo, sin embargo era importante mencionarlos porque nuevamente esta es una de las prácticas que está tomando mucho auge en el contexto de la cuarta revolución industrial y el Big Data, que nos genera una gran cantidad de información que debe ser analizada. Y si queremos cumplir el propósito que mencionamos al inicio, de que la información debe ser transmitida de manera que pueda ser fácil de interpretarla por parte de la persona que va a tomar las decisiones, muchas veces vamos a tener que investigar un poco cómo funcionan estos métodos para poder hacer esta segmentación de manera más robusta. Para explicar un poco mejor cómo usar el gráfico de dispersión y el análisis de un gráfico de burbujas en una aplicación más práctica, vamos a utilizar un ejemplo. Y uno de los ejemplos más comunes de este tipo de análisis es cuando queremos evaluar el portafolio de productos de una compañía. Aquí vamos a colocar en uno de los ejes el crecimiento de la compañía, de los productos. En otro de los ejes la rentabilidad de cada uno de estos SKUs. Y vamos entonces a graficar y el tamaño de las esferas nos va a mostrar el volumen de ventas de cada uno de los productos. Con esta información entonces hay una serie de análisis que se pueden hacer, empezando por la definición de estrategias específicas. Para esto lo que vamos a hacer es definir que, por ejemplo, para el crecimiento vamos a establecer cuáles SKUs, vamos a separar cuáles están creciendo y cuáles no están creciendo. Y para la rentabilidad vamos también a definir un límite. En este caso vamos a usar de ejemplo un 9% que pudiéramos asumir que es la meta de rentabilidad de la organización. Lo que quiere decir es que los productos que estén a la izquierda son productos que no están siendo acreditivos para la rentabilidad, mientras que los que están a la derecha de este segundo eje nos van a mostrar productos que están agregando a la rentabilidad de la organización. Con esta segmentación, entonces la compañía puede establecer estrategias específicas, como por ejemplo vemos los que están en rojo. El cuadrante rojo son productos que están en crecimiento pero con baja rentabilidad. Entonces estos productos deberían ser rediseñados o buscar cómo se hace una optimización de costos. Los que están en verde son productos que tienen una buena rentabilidad pero no están creciendo. Entonces una buena estrategia en este caso pudiera ser invertir en mercadeo. Y de igual forma vemos algunos SKUs que están en el cuadrante azul, donde realmente son productos que están destruyendo valor porque ni crecen ni aportan a la rentabilidad. Entonces probablemente una buena decisión ahí sea ver cómo se eliminan estos SKUs del portafolio. Nuevamente, en este caso, algunos de los criterios para definir los cuadrantes pudieran ser no necesariamente exactos. Pudieran también tener casos donde tenemos algunos productos que van a quedar en los límites y ahí básicamente va a quedar a discreción de los analistas. Sin embargo, nuevamente esta es una forma donde podemos ver como con un criterio bastante sencillo se puede utilizar un gráfico de dispersión para hacer un análisis bastante robusto sin necesidad de aplicar herramientas de regresión y análisis muy complejos para determinar cuáles son los comportamientos que se están buscando analizar. Ahora vamos a seguir con otro ejemplo de cómo utilizar el gráfico de dispersión para encontrar algunas relaciones entre algunas variables. En este caso vamos a utilizar un ejemplo donde se tiene un proceso que interviene en dos parámetros, temperatura y presión, y está teniendo algunos defectos. Entonces se hace un plan de muestreo y se identifican acá los productos que están saliendo buenos y los productos o los lotes que están saliendo defectuosos. Y entonces con este análisis se pueden encontrar algunas relaciones. Sin necesidad de hacer un análisis matemático, acá es posible identificar que pareciera que, aunque no es en el 100% de los casos, pero hay un patrón donde a altas temperaturas y baja presión pareciera que hay una mayor cantidad de lotes defectuosos. Ahora, si bien es cierto, esto no explica el 100% de los defectos, pero da una gran ayuda para un equipo de mejora para poder identificar que hay algo que pudiera estar pasando aquí y se puede entonces investigar con alguna lluvia de ideas y algún tipo de ejercicio de resolución del problema más básico, pero definitivamente hay un patrón que se puede identificar y hay un efecto que está pasando que probablemente si se hace una solución para este rango de temperatura y presión, probablemente hay un efecto significativo en la reducción de efectos y después tocaría investigar los puntos que están quedando por fuera de este patrón. Nuevamente, esta es una forma sencilla de utilizar el análisis de dispersión para encontrar algunos patrones, algunas relaciones que permiten al equipo de mejora entonces hacer un análisis adecuado de cuál pudiera ser la causa raíz que estuviera afectando en este proceso. Ahora hemos estado conversando de cómo hacer un análisis utilizando un gráfico de dispersión para encontrar algunos patrones de manera empírica, que es una herramienta que para problemas sencillos puede ser bastante útil, pero ahora sí vamos a empezar a conversar un poco en cuáles son las herramientas que nos permiten hacer esa identificación de relaciones de manera matemática y entonces nos permitan sacar conclusiones un poco más robustas para problemas un poco más complejos también.
ese sentido, vamos a empezar con el primer indicador que nos puede ayudar a determinar si existe alguna relación entre los datos, que es el índice de correlación. Y para identificar el índice de correlación siempre es importante graficar nuevamente los datos para tratar de entender un poco el comportamiento que tienen. Y después podemos utilizar el cálculo del índice de correlación que nos mide el grado de asociación que hay entre dos variables. Cuando el índice es 1, quiere decir que hay una asociación perfecta. Cuando es menos 1, quiere decir que hay una relación inversa. Cuando el valor está en 0, nos indica que no hay ninguna relación. Eso quiere decir que entre más se acerque el valor a 1 o a menos 1, más fuerte es la correlación. Y entre más esté cercano a 0, es más baja la correlación. Y finalmente también pudiéramos tener en algunos otros casos algún comportamiento no lineal o algún comportamiento diferente que probablemente el índice de correlación no vaya a ser alto para este tipo de datos que se estuvieran analizando. Un elemento importante a mencionar es que el índice de correlación nos va a permitir ver el grado de asociación que hay entre dos variables, como ya lo mencionamos, pero la correlación no implica causalidad y eso es algo que vamos a conversar más adelante. Cuando decimos que una alta correlación realmente no implica causalidad es porque el índice de correlación nos muestra el grado de asociación que tienen dos variables, pero no nos explica sus orígenes. Es decir, yo puedo tener que la variable B se vea afectada por el resultado de A, o a la inversa, que el resultado de A se vea afectado por el valor de B. También podemos tener un caso donde tengamos una tercera variable C, que sea la que influye en las variables A y B, y por eso es que se muestra un alto nivel de correlación. O finalmente también podemos tener casos donde realmente estemos ante dos variables que se manejan de manera independiente. Es importante tener esto en cuenta porque no necesariamente el que tengamos un alto nivel de correlación implica que hayamos hecho un análisis correcto de los datos. El que la correlación no implique causalidad no debe ser un problema para el equipo del proyecto, que se supone que empezó por entender el proceso, identificar los factores que influyen en el desempeño del proceso, tomar datos representativos y analizar estos datos. De manera que en esta etapa básicamente lo que está buscando es explicar fenómenos que ya de alguna otra forma conoce, o dicho de otra forma ya se entiende que hay una causalidad y lo que se está buscando es definir el grado de causalidad que tiene a través de la correlación que nos hubiera mostrado un análisis de regresión o un análisis de correlación. El problema se da cuando quiere sacar conclusiones de datos sin haber hecho las etapas anteriores, sin entender el proceso y lo que se está analizando, y entonces ahí pudiera ser que los datos muestren una alta correlación, pero realmente no explican realmente el fenómeno que se está investigando. Sin embargo, nuevamente, cuando se hacen las actividades correctas, esta herramienta va a ser muy útil para sacar las conclusiones apropiadas. Ahora vamos a hablar del modelo de regresión lineal, que nos permite crear modelos para explicar el comportamiento de los datos a partir de una variable dependiente y una variable independiente o variable de respuesta. En ese sentido, lo que vamos a buscar es crear una línea que pueda explicar adecuadamente el comportamiento de los datos investigados. Esta curva debe minimizar el error que hay entre los valores proyectados y los valores originales del conjunto de datos investigados. Acá podemos ver la ecuación típica de álgebra, que la vamos a modificar un poco. Sin embargo, a esta ecuación le falta un ingrediente importante: el error aleatorio. Hemos estado conversando que en estadística se tiene que investigar la variabilidad de los procesos y que todos los procesos tienen una variación natural. Entonces, para que un modelo estadístico sea adecuado, tiene que tomar en cuenta esta variabilidad o este error aleatorio que pudiéramos encontrar en algún momento en el conjunto de datos que se está investigando. Los términos o coeficientes de esta ecuación se explican de la siguiente forma: B sub 1 representa la tendencia o el grado de inclinación de la curva, B sub 0 es el punto donde la ecuación interseca el eje Y, y el error básicamente es la diferencia que hay entre los datos y los valores proyectados. Esta ecuación entonces la podemos separar en dos partes, nuevamente el error y el modelo que explica el conjunto de datos. Y la regresión lineal es parte o hace parte de un conjunto de técnicas que se conoce como el General Lineal Model, donde se encuentran ANOVAs y regresión lineal y otro tipo de modelos que también permiten explicar cómo una variable de respuesta a partir de unas variables independientes que pueden ser una o varias. En este caso, la regresión lineal es un caso típico del General Lineal Model porque básicamente tiene una única variable independiente. Para definir qué tan bueno es el modelo, vamos a utilizar el coeficiente de determinación R cuadrado, que toma los datos originales y los compara contra los valores proyectados en la curva de mejor ajuste, y esta diferencia va a permitir entonces entender qué tan bueno es mi modelo para predecir los datos que se están modelando.
O dicho de otra forma, R cuadrado también permite entender el porcentaje de la variación de la variable de respuesta que es explicada por la variable independiente. Esto lo podemos explicar mejor con un ejemplo. Es decir, yo tengo un R cuadrado de 0.85, podríamos decir que el modelo explica el 85% de los datos y que el resto se debe a la variación aleatoria que tiene el proceso. Entonces, con R cuadrado podemos comparar diferentes modelos y podemos entender qué tan bueno es mi ecuación para explicar los datos que se están investigando. Otro elemento importante para determinar si mi modelo es adecuado o no es el comportamiento de los residuos. A partir de un modelo de regresión lineal, partiendo de un valor original, yo creo mi curva de mejor ajuste. En esta curva de mejor ajuste yo puedo identificar cuáles son los valores proyectados de acuerdo a mi ecuación y comparar entonces mi valor proyectado con el valor original. Esto es básicamente el residuo. Estos residuos yo debería analizarlos para ver si se comportan de manera aleatoria o si existe algún patrón que pudiera indicarme que hay algún problema con mi distribución de datos o que hay algún problema con mi modelo de regresión lineal. Se espera normalmente que los residuos se comporten nuevamente de manera aleatoria y que no exista ningún patrón atípico en estos datos. Entonces lo que esperamos del análisis de residuos es que los residuos se comporten de manera aleatoria, más o menos homogénea. Sin embargo, también podríamos encontrar casos que en la medida que los valores aumentan, el error aumenta. Y eso quiere decir que probablemente en la medida que nos estamos alejando, el error es más grande y el modelo no está explicando también los datos. Pero también podríamos encontrar algún otro comportamiento extraño en los residuos que pudiera indicarnos algún comportamiento no lineal, como por ejemplo una ecuación cuadrática que pudiera ser un mejor modelo para explicar los datos que se están investigando. Lo importante acá es hacer un análisis de los residuos, encontrar si existe algún patrón para garantizarnos que junto con el índice de determinación podamos asegurarnos de que el modelo de regresión explica adecuadamente los datos que se están investigando. Otro elemento importante a mencionar es que la regresión es válida únicamente para el rango de datos con el que se construye el modelo. Es decir, si yo tengo el siguiente conjunto de datos marcados en azul y yo genero mi línea de mejor ajuste, pareciera que este es un modelo adecuado y que me va a permitir hacer las estimaciones. Sin embargo, cuando yo amplío esta ecuación y el rango de datos se hace más amplio, vemos que en color naranja nuestros datos toman la siguiente forma y entonces si yo proyecto mi modelo ya no se vuelve un buen modelo para estimar los datos que estamos analizando. Por eso es que decimos que la regresión es válida y los modelos de regresión van a ser válidos únicamente para el rango de datos con base en el cual se construyeron los modelos. Entonces estaría la pregunta, bueno, ¿qué pasa si yo tengo este otro comportamiento y necesito analizarlo? Probablemente entonces lo que se tenga que hacer es buscar el modelo adecuado, que en este caso pareciera que no es una regresión lineal, para modelar adecuadamente el comportamiento de los datos y así poder hacer las inferencias correctas. Ahora que ya logramos entender cómo se construye un modelo de regresión lineal y cómo interpretar qué tan bueno es el modelo utilizando el coeficiente de determinación y el análisis de residuos, podemos ver cómo se aplica esta herramienta ya en el contexto de un análisis de un proyecto Optimizer. Empezando por un ejemplo de una etapa de mezclado donde se afectan por varias variables o varios parámetros, incluyendo la temperatura y la humedad, que entonces el equipo de mejora hace su investigación, empieza con su análisis de causa raíz para determinar dos causas raíces principales. En este ejemplo identifica que las bajas temperaturas están afectando la humedad y que el aumento de la presión también tiene un efecto en la humedad. Recordemos que hasta acá el equipo está utilizando los datos que ya tiene, pero podría ser que para validar y para hacer la verificación de las causas necesite ir a recoger una información que todavía no tiene disponible. Entonces prepara un formulario para ir a analizar qué tanto influye tanto la temperatura como la presión en el porcentaje de humedad de la mezcla. Recoge los datos y hace los gráficos respectivos. Aquí podemos ver los gráficos de este ejemplo y se grafican entonces las regresiones que pudieran usarse para modelar los datos que están siendo analizados. A primera vista pareciera que la temperatura sí tiene una alta incidencia en el porcentaje de la humedad, mientras que la presión no tanto. Sin embargo, sabemos que podemos utilizar el coeficiente de determinación R cuadrado para analizar el modelo y como podemos ver en efecto la temperatura tiene un coeficiente de determinación de 0.988, lo cual representa que el 98.8% de los datos están explicados por el modelo de regresión lineal, mientras que
el R cuadrado o el coeficiente de terminación para el gráfico de presión versus temperatura no es tan bueno, lo que quiere decir entonces es esta variable pareciera que no es significativa en cuanto al impacto que tiene en el porcentaje de humedad. Con esto entonces el equipo de mejora ya puede confirmar que la temperatura sí es un factor de influencia y la causa raíz que se identificó sí es un problema que tiene que ser atendido, mientras que el tema de la presión pareciera que no es relevante. Y aquí entra una de las ventajas principales de utilizar la verificación de la causa raíz. Si el equipo de mejora no hace esta verificación de la causa raíz, pudiera empezar a establecer acciones y planes de mejora para mejorar el tema de la presión. Sin embargo, estas mejoras que se vayan a hacer en el proceso y en el parámetro de presión no van a impactar realmente el resultado que se está buscando, que es el porcentaje de humedad. Por eso es que la verificación de causas es tan importante. También habíamos mencionado que existen algunos problemas donde la verificación de causas puede ser básicamente ir a la línea y observar algunos de los parámetros. Sin embargo, aquí estamos viendo la forma analítica de cómo validar si un parámetro influye o no en el resultado final de un proceso por medio de la regresión lineal. El modelo de regresión lineal no solo nos sirve para hacer la verificación de causas, sino que también nos permite construir una ecuación para estimar y analizar los datos que están siendo estudiados. En el siguiente ejemplo, mostramos acá la ecuación de la línea recta que está modelando los datos de temperatura versus humedad. Y entonces, ¿cómo utilizamos ahora esta ecuación? Si se quiere obtener el valor de humedad que se esperaría para una temperatura de 100 grados centígrados, se utiliza la ecuación para determinar entonces cuál sería ese porcentaje de humedad estimado, que en este ejemplo nos da 41.5. De igual forma, podemos despejar la ecuación y trabajarla de una manera diferente para proyectar entonces, si se quiere un porcentaje de humedad de 43%, ¿a qué temperatura se debe trabajar? Igual podemos utilizar la ecuación para determinar la temperatura, que en este ejemplo nos da 104 grados centígrados. Y entonces de esta forma podemos utilizar los modelos de regresión no solo para validar las causas raíces, sino que una vez que ya yo tengo la verificación de la causa raíz, puedo utilizar el modelo analizado para optimizar los procesos y hacer mejoras en los procesos y hacer un control de procesos también más adecuado. En el ejemplo anterior vimos cómo utilizando la regresión lineal podemos identificar si una variable tiene un efecto significativo en una variable de respuesta. Y eso lo hicimos de manera independiente cada uno de los diferentes parámetros. Muchas veces esto no es suficiente porque hay otros parámetros en juego y entonces para eso vamos a hablar de la regresión múltiple. La regresión múltiple nos permite construir un modelo con diferentes parámetros o variables independientes y determinar cuáles de estos parámetros están siendo significativos y cuáles realmente no están influyendo en el resultado final del proceso. Para explicar el modelo de regresión múltiple vamos a partir de la ecuación del modelo de regresión lineal que ya vimos anteriormente y básicamente le vamos a agregar un término adicional que es beta 2 x2. Básicamente lo que esto implica es que yo tengo dos variables independientes para explicar una variable de respuesta que en este caso es y. Esta es la misma estructura que se tiene en el modelo general lineal, nuevamente que ya lo conversamos, que es una serie de herramientas estadísticas que nos permiten modelar una serie de diferentes eventos y en este caso los primeros tres términos de la ecuación representan el modelo y nuevamente tenemos el error aleatorio. De manera gráfica, cuando yo agrego una tercera variable al modelo, lo que va a pasar es que entonces tengo que incluir una tercera dimensión y entonces los datos que estaba viendo en dos dimensiones aparecerían entonces en un plano y tengo que entonces proyectar estos datos a una tercera dimensión. Esto es importante a veces tomarlo en cuenta porque muchas veces los softwares estadísticos lo que nos hacen es que nos presentan diferentes vistas esta figura tridimensional para poder analizar las diferentes interacciones entre la variable 1 y la variable de respuesta, la variable 2 y la variable de respuesta, y variable 1 y variable 2 también pudiera ser necesario graficarlo. Lo importante acá es que en la medida en que yo vaya agregando términos, la identificación gráfica de los modelos es un poco más compleja, pero lo que vamos a buscar hacer es determinar en un modelo de diferentes términos cuáles de estos términos realmente son significativos y cuáles no. Ahora vamos a explicar un poco algunos de los términos, empezando por la variable de respuesta, que normalmente es el elemento o el proceso que yo quiero optimizar. Y yo tengo algunos coeficientes que nos van a determinar si los diferentes términos de la ecuación son significativos o no. Yo tengo mis variables independientes que me van a permitir estimar el resultado de mi variable de respuesta. Y finalmente tengo la interacción. La interacción lo que nos refleja en el modelo es que en algunas ocasiones el valor
de cada una de las variables de manera individual no es representativo, no es significativo, pero la interacción sí lo es. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? Para optimizar el proceso o para controlar el proceso es necesario analizar el conjunto de las dos variables de manera integral y no de manera independiente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y finalmente, en el último término de la ecuación siempre vamos a tener el error aleatorio. Para analizar entonces los modelos de regresión múltiple, lo que vamos a hacer es identificar cuáles de los factores son significativos y cuáles términos no son significativos, para entonces modificar un poco la ecuación y simplificar la ecuación que estamos analizando para tener una ecuación que sea más fácil de manejar y más fácil de analizar. En algunas ocasiones vamos a tener que la ecuación va a tener varios términos que son significativos y entonces el modelo hay que construirlo con todos los términos que determinemos de manera estadística que son significativos y que tienen una influencia relevante en la variable de respuesta. Esto incluye también las interacciones, que en algunas ocasiones no es la variable independiente la que es significativa, sino la interacción entre dos variables la que se convierte en un factor significativo. Un elemento importante mencionar con la regresión múltiple es que la regresión múltiple se utiliza con modelos de datos continuos. Y si en algún momento se quisiera hacer un análisis similar, donde tenemos diferentes factores, pero lo que tenemos son variables categóricas, vamos a utilizar otras herramientas que son parte del modelo general lineal, como por ejemplo ANOVA o ANCOVA, que nos permiten entonces analizar un poco otro tipo de factores que no necesariamente tienen que ser continuos. Cuando analizamos entonces el modelo de regresión múltiple en Minitab, lo que vamos a ver es que el sistema nos va a graficar las diferentes variables con relación a la variable de respuesta que estamos analizando. Normalmente vamos a ver con los gráficos, podríamos, con la información que el sistema nos presenta, identificar cuáles son esos factores significativos, pero también el sistema nos va a ayudar a crear la ecuación. Normalmente los gráficos o los factores que no son significativos los va a graficar de color con fondo gris. Y entonces, ¿esto cómo lo vamos a interpretar? Esto lo vamos a interpretar de la forma siguiente. Si yo tengo un modelo donde tengo, en este ejemplo, que la presión no es significativa, entonces el proceso yo lo voy a tratar de adecuar, optimizar a partir de la variable de temperatura y el flujo. La variable de presión realmente no se vuelve relevante para efectos de la variable de respuesta, entonces el equipo de trabajo debería buscar ajustar la presión al valor que sea más adecuado para la organización, porque nuevamente esto no va a tener una influencia mayor en el resultado del proceso. De la misma forma que utilizamos la regresión lineal para hacer una verificación de causas, podemos usar la regresión múltiple para hacer la misma verificación de causa raíz y determinar entonces cuáles son los factores que sí tienen un efecto significativo en la variable de respuesta, considerando de igual forma la interacción que pudiera haber entre los parámetros. Y también este modelo nos permite construir una ecuación para modelar el proceso que se está estudiando. Con esta ecuación podemos hacer los mismos ejercicios de determinar cuál es el valor adecuado de los parámetros para un determinado valor de la variable de respuesta que se necesita, o a la inversa, a partir de un valor de la variable de respuesta que se está buscando, buscar cuáles son los parámetros adecuados para lograr este valor objetivo. Pero también, de la misma forma, este modelo nos va a permitir crear una ecuación y optimizar el proceso, así como hicimos con la regresión lineal, donde yo puedo hacer una proyección. Estos modelos nos permiten también identificar cuáles son esos puntos donde el proceso se optimiza, ya sea maximizar o minimizar, dependiendo del objetivo que se esté buscando, y entonces también nos generan un valor agregado adicional, que es básicamente es poder utilizar el análisis de regresión, ya considerando los parámetros que sí son significativos dentro del modelo, para entonces optimizar adecuadamente la operación que se está estudiando. Con esto entonces terminamos el módulo de analizar en el tema de regresión lineal, que es una de las formas que podemos utilizar para hacer la verificación de la causa raíz. Y nuevamente vimos que es bien importante hacer esta verificación, ya sea de manera estadística o de manera simple, dependiendo de si los datos lo permiten, para poder asegurarnos entonces que las acciones que se van a implementar van a tener el efecto significativo que se espera. Si la causa raíz no se verifica, existe el riesgo de implementar mejoras, controlar actividades o parámetros que no van a influir en el resultado final que se está buscando, y se pierde entonces energía y esfuerzo para lograr el objetivo del proyecto. Esa es una de las razones fundamentales de hacer la verificación de causa raíz, es garantizar que en la siguiente etapa, que es la improve, la de mejora, se garantice que las acciones realmente van a tener el efecto esperado por parte del equipo de trabajo.
Esto ya lo habíamos comentado también en el módulo anterior, cuando la causa raíz no es verificada de manera apropiada, entonces existe un alto riesgo de que se implementen acciones y esas acciones no generen el impacto esperado y entonces el equipo de trabajo tenga que volverse a validar si las acciones que implementó son las correctas y si no, devolverse a ver si el análisis de los datos que hizo sea el adecuado y demás. Nuevamente esto nos permite hacer que la implementación de las mejoras sea más eficiente y más eficaz y entonces garantiza que el proyecto va a entregar los resultados de manera apropiada. Con esto terminamos el segundo módulo de la fase de analizar. Recordemos que en esta etapa lo que se busca es explorar el origen de la causa, profundizar en las causas raíces y hacer la verificación de causas. Para terminar entonces con una causa raíz verificada. Para hacer esto vimos algunas herramientas como el análisis de datos simple, los gráficos de dispersión que nos permiten identificar algunos patrones y los modelos de regresión lineal que nos permiten hacer esta verificación de causas de manera analítica, pero también nos permiten modelar procesos. De igual forma vimos un poco sobre el proceso de regresión múltiple y ahora después de acá vamos a crear un video y hacer un ejemplo de estos dos sistemas de regresión en Minitab para poder explicar esto de una mejor forma con un ejemplo. Con esto terminamos entonces el segundo módulo de la fase de analizar con el tema de regresión lineal y regresión múltiple y ahora vamos a pasar a un módulo de cómo hacer estas prácticas en Minitab. Muchas gracias, espero les haya gustado el módulo y le puedan sacar provecho. Igual me pueden escribir para enviarles más ejemplos, templates o aclarar alguna otra duda adicional.